Capítulo 22. Los ídolos de Sotina. Y según caminaban, José dijo a Jesús: Señor, el calor nos abruma. Tomemos, si quieres, el camino cercano al mar, para poder reposar en las ciudades de la costa. Jesús le respondió: No temas nada, José, que yo abreviaré nuestra ruta, de suerte que la distancia que habíamos de recorrer en 30 días, la franquearemos en esta sola jornada. Y mientras hablaban así, he aquí que mirando ante ellos, divisaron las montañas y las ciudades de Egipto. Alegremente entraron en el territorio de Hermópolis, y llegaron a una ciudad denominada Sotina. Y como no conocían a nadie que hubiese podido darles hospitalidad, penetraron en un templo que se llamaba el Capitolio de Egipto. Y en este templo había 365 ídolos, a quienes se rendían a diario honores divinos con ceremonias sacrílegas. Capítulo 23. Cumplimiento de una profecía de Isaías. Pero ocurrió que cuando la bienaventurada María con el niño entró en el templo, todos los ídolos cayeron por tierra, cara al suelo y hechos pedazos, y así revelaron que no eran nada. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: He aquí que el Señor vendrá sobre una nube ligera y entrará en Egipto, y todas las obras de la mano de los egipcios temblarán ante su faz. Capítulo 24. Afrodisio adora a Jesús. Y anunciada la nueva a Afrodisio, gobernador de la ciudad, éste vino al templo con todas sus tropas. Y al verlo acudir, los pontífices del templo esperaban que castigase a los que habían causado la caída de los dioses. Pero entrando en el templo, cuando vio a todos los ídolos caídos de cara al suelo, se acercó a María y adoró al niño, que ella llevaba sobre su seno. Y cuando lo hubo adorado, se dirigió a su ejército y a sus amigos, diciendo: Si este no fuera el Dios de nuestros dioses, estos no se posternarían ante él, por lo que atestiguan tácitamente que es su Señor. Con que si nosotros no hacemos prudentemente lo que vemos hacer a nuestros dioses, correremos el riesgo de atraer su indignación y de perecer, como ocurrió al faraón de Egipto, que por rendirse a grandes prodigios fue ahogado en el mar con todo su ejército. Entonces, por Jesucristo, todo el pueblo de aquella ciudad creyó en el Señor Dios. Capítulo 25. Regreso de Egipto a Judea. Poco tiempo más tarde, el ángel dijo a José: Vuelve al país de Judá, pues muertos son los que querían la vida del niño. Capítulo 26. Juegos del niño Jesús. Después de su vuelta de Egipto y estando en Galilea, Jesús, que entraba ya en el 4º año de su edad, jugaba un día de sábado con los niños a la orilla del Jordán. Estando sentado, Jesús hizo con la azada 7 pequeñas lagunas, a las que dirigió varios pequeños surcos, por los que el agua del río iba y venía. Entonces uno de los niños, hijo del diablo, obstruyó por envidia las salidas del agua, y destruyó lo que Jesús había hecho. Y Jesús le dijo: Sea la desgracia sobre ti, hijo de la muerte, hijo de Satán. ¿Cómo te atreves a destruir las obras que yo hago? Y el que aquello había hecho, murió. Y los padres del difunto alzaron tumultuosamente la voz contra José y María, diciendo: Vuestro hijo ha maldecido al nuestro, y éste ha muerto. Y cuando José y María los oyeron, fueron enseguida cerca de Jesús, a causa de las quejas de los padres, y de que se reunían los judíos. Pero José dijo en secreto a María: Yo no me atrevo a hablarle, pero tú adviértelo y dile: ¿Por qué has provocado contra nosotros el odio del pueblo y nos has abrumado con la cólera de los hombres? Y su madre fue a él y le rogó, diciendo: Señor, ¿qué ha hecho ese niño para morir? Pero él respondió: Merecía la muerte, porque había destruido las obras que yo hice. Y su madre le insistía, diciendo: No permita, Señor, que todos se levanten contra nosotros. Y él, no queriendo afligir a su madre, tocó con el pie derecho la pierna del muerto y le dijo: Levántate, hijo de la iniquidad, que no eres digno de entrar en el reposo de mi Padre, porque has destruido las obras que yo he hecho. Entonces el que estaba muerto se levantó y se fue. Y Jesús, por su potencia,
condujo el agua por unos surcos a las pequeñas lagunas. Capítulo 27. Los gorriones de Jesús. Después de esto, Jesús tomó el barro de los hoyos que había hecho y a la vista de todos fabricó 12 pajarillos. Era el día del sábado y había muchos niños con él. Y como uno de los judíos hubiese visto lo que hacía, dijo a José: ¿No estás viendo al niño Jesús trabajar el sábado, lo que no está permitido? Ha hecho 12 pajarillos con su herramienta. José reprendió a Jesús diciéndole: ¿Por qué haces un sábado lo que no nos está permitido hacer? Pero Jesús, oyendo a José, batió sus manos y dijo a los pájaros: Volad. Y a esta orden volaron, y mientras todos oían y miraban, él dijo a las aves: Id y volad por el mundo y por todo el universo, y vivid. Y los asistentes, viendo tales prodigios, quedaron llenos de gran asombro. Unos lo admiraban y lo alababan, mas otros lo criticaban. Y algunos fueron a buscar a los príncipes de los sacerdotes y a los jefes de los fariseos, y les contaron que Jesús, hijo de José, en presencia de todo el pueblo de Israel, había hecho grandes prodigios y revelado un gran poder. Y esto se relató en las 12 tribus de Israel. Capítulo 28. Muerte del hijo de Anás. Y otra vez un hijo de Anás, sacerdote del templo, que había venido con José y que llevaba en la mano una vara, destruyó con ella, lleno de cólera y en presencia de todos, los pequeños estanques que Jesús había hecho, y esparció el agua que Jesús había conducido, y destruyó los surcos por donde venía. Y Jesús, viendo esto, dijo a aquel muchacho que había destruido su obra: Grano execrable de iniquidad, hijo de la muerte, oficina de Satán, a buen seguro que el fruto de tu semilla quedará sin fuerza, tus raíces sin humedad, tus ramas áridas y sin sazonar. Y enseguida, en presencia de todos, el niño se desecó y murió. Capítulo 29. Castigo de los hijos de Satán. Entonces José se espantó y llevó a Jesús y a su madre a su casa. Y he aquí que un niño, también agente de iniquidad, corriendo a su encuentro, se arrojó sobre un hombro de Jesús, por burlarse de él o por hacerle daño si podía. Pero Jesús le dijo: No volverás sano y salvo del camino que haces. Y enseguida el niño feneció. Y los padres del muerto, que habían visto lo que pasara, dieron gritos diciendo: ¿Dónde ha nacido este niño? Manifiesta que toda palabra que dice es verdadera y aún a menudo se cumple antes de que la pronuncie. Y se acercaron a José y le dijeron: Conduce a Jesús fuera de aquí, porque no puede habitar con nosotros en esta población. O a lo menos enséñale a bendecir y no a maldecir. Y José fue a Jesús y le dijo: ¿Por qué obras así? Muchos tienen ya quejas de ti y nos odian por tu causa, y por ti sufrimos vejaciones de las gentes. Mas Jesús, respondiendo a José, dijo: No hay más hijo prudente que aquel a quien su padre ha instruido siguiendo la ciencia de este tiempo, y la maldición de su padre no daña a nadie, sino a los que le hacen el mal. Entonces la gente se amotinaron contra Jesús y lo acusaron ante su padre. Y cuando José vio aquello se asustó mucho, temiendo un acceso de violencia y una sedición en el pueblo de Israel. En aquel momento Jesús tomó por la oreja al niño que había muerto y lo alzó de tierra en presencia de todos. Y se vio entonces a Jesús conversar con él como un padre con su hijo. Y el espíritu del niño volvió en sí y se reanimó, y todos quedaron llenos de sorpresa. Capítulo 30. Zaquías. Un maestro judío llamado Zaquías, habiendo oído asegurar de Jesús que poseía una sabiduría más que eminente, concibió propósitos intemperantes e inconsiderados contra José, a quien dijo: ¿No quieres confiarme a tu hijo para que lo instruya en la ciencia humana y en la religión? Pero bien veo que tú y María preferís vuestro hijo a las tradiciones de los ancianos del pueblo. Deberíais respetar más a los sacerdotes de la sinagoga de Israel y cuidar de que vuestro hijo compartiese con los otros una afección mutua y de que se instruyese al lado de ellos en la doctrina judaica. José respondió diciendo: ¿Y quién es el que podrá guardar e instruir a este niño? Mas si tú quieres hacerlo, nosotros no nos oponemos en modo alguno.
a que lo ilustres en todo aquello que los hombres enseñan. Habiendo oído Jesús las palabras de Zaquías, le respondió y le dijo: Maestro de la ley, a un hombre como tú, le conviene parar en todo lo que acabas de decir y de nombrar. Yo soy extraño a vuestras instituciones y estoy exento de vuestros tribunales, y no tengo padre según la carne. Cuanto a vosotros que leéis la ley y que os instruís en ella, debéis permanecer en ella. Aunque presumas de no tener igual en materia de ciencia, aprenderás de mí que ningún otro que yo pueda enseñar las cosas que has hablado. Y cuando haya salido de la tierra, aboliré toda mención de la genealogía de tu raza. Tú, en efecto, ignoras de quién he nacido y de dónde vengo, pero yo os conozco a todos exactamente, y sé cuándo habéis nacido y qué edad tenéis, y cuánto tiempo permaneceréis en este mundo. Entonces, cuantos habían oído estas palabras quedaron asombrados y exclamaron: He aquí un verdaderamente grande y admirable misterio. Nunca hemos oído nada semejante. Nada de este género ha sido dicho por otro, ni por los profetas, ni por los fariseos, ni nunca tal se ha oído. Nosotros sabemos dónde él ha nacido, y que tiene 5 años apenas. ¿De dónde viene que pronuncia estas palabras? Los fariseos respondieron: Jamás oímos a un niño tan pequeño pronunciar tales palabras. Y Jesús, contestándoles, dijo: ¿Os sorprende oír a un niño pronunciar tales palabras? ¿Por qué, pues, no dais fe a lo que os he dicho? Y puesto que cuando yo os he dicho que sé cuándo habéis nacido, os habéis asombrado, os diré más, para que os asombréis más aún. Yo he tratado a Abraham, a quien vosotros llamáis vuestro padre, y le he hablado, y él me ha visto. Oyendo estas palabras, todos callaban y nadie osaba hablar. Y Jesús les dijo: He estado entre vosotros con los niños, y no me habéis conocido. Os he hablado como a sabios, y no me habéis comprendido, porque en realidad sois más jóvenes que yo, y además no tenéis fe. Capítulo 31. Sabiduría de Jesús, confusión de Leví. Otra vez el maestro Zaquías, doctor de la ley, dijo a José y María: Dadme al niño, y lo confiaré al maestro Leví, que le enseñará las letras y lo instruirá. Entonces José y María, acariciando a Jesús, lo condujeron a la escuela para que fuese instruido por el viejo Leví. Jesús, luego que entró, guardaba silencio, y el maestro Leví, nombrando una letra a Jesús y comenzando por la primera, Alef, le dijo: Responde. Pero Jesús calló y no respondió nada. Entonces el maestro, irritado, cogió una vara y le pegó en la cabeza. Pero Jesús dijo al profesor: Sabe en verdad que el que es golpeado instruye al que le pega, en vez de ser instruido por él. Pero todos los que estudian y que escuchan son como un bronce sonoro o como un címbalo resonante, y les falta el sentido y la inteligencia de las cosas significadas por su sonido. Y continuando Jesús dijo a Zaquías: Toda letra, desde la Alef a la Tau, se distingue por su disposición. Dime pues primero lo que es Tau, y te diré lo que es Alef. Y aún así, dijo Jesús: Hipócritas, como los que no conocen lo que es Alef podrán decir Tau. Di primero lo que es Alef y te creeré cuando digas Bet. Y Jesús se puso a preguntar el nombre de cada letra y dijo: Diga el maestro de la ley lo que es la primera letra, o por qué tiene numerosos triángulos, graduados, agudos. Cuando Leví lo oyó hablar así del orden y disposición de las letras, quedó estupefacto. Entonces comenzó a gritar ante todos y a decir: ¿Es que este niño debe vivir sobre la tierra? Merece por el contrario ser elevado en una gran cruz, porque puede apagar el fuego y burlarse de otros tormentos. Pienso que existía antes del cataclismo y que ha nacido antes del diluvio. ¿Qué entrañas lo han llevado? ¿Qué madre lo ha puesto en el mundo? ¿Qué seno lo ha amamantado? Me arredro ante él, por no poder sostener la palabra que sale de su boca.
Mi corazón se asombra de oír tales palabras y pienso que a ningún hombre es dable comprenderlas, a menos que Dios no esté con él. Y ahora, desgraciado de mí, he quedado entregado a sus burlas. Ahora que creía tener un discípulo, he encontrado un maestro, sin saberlo. ¿Qué diré? No puedo sostener las palabras de este niño, y huiré de esta ciudad porque no puedo comprenderlo. Viejo soy, y he sido vencido por un niño. No puedo encontrar ni el principio ni el fin de lo que afirma. Os digo en verdad, y no miento, que a mis ojos este niño, juzgando por sus primeras palabras y por el fin de su intención, no parece tener nada de común con los hombres. No sé si es un hechicero o un dios, o si un ángel de Dios había en él. Lo que es, de dónde viene, lo que llegará a ser, lo ignoro. Entonces Jesús, con aire satisfecho, le sonrió y dijo en tono imperioso a los hijos de Israel que estaban presentes y que lo escuchaban: Los estériles sean fecundos, los ciegos vean, los cojos anden derechos, los pobres tengan bienes y los muertos resuciten, para que cada uno vuelva a su estado primero y viva en aquel que es la raíz de la vida y de la dulzura perpetua. Y cuando el niño Jesús hubo dicho esto, todos los que estaban aquejados de enfermedades fueron curados. Y nadie osaba ya decirle nada ni oír nada de él.